poderoso. Bueno, a las 9:05 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados. Hay un tema que por petición popular nosotros no hemos tratado, pero que por petición popular vamos a tratar, que es la situación de Friusa el día de mañana. Y que se preparen los oyentes, porque creo que también sería importante tomar unas cuantas llamadas, Yuri, para que la gente también fije su posición sobre cómo lo ve. Sí, sobre este tema que realmente ha llamado bastante la atención, ha generado mucha relevancia social por varias cosas. Yo comentaba el sábado pasado, al inicio del programa, que el caso de Friusa, como muchos otros sectores de este país, pero en especial el caso de Friusa, se debe por varias razones que la responsabilidad está repartida no solo por la inmigración ilegal, sino también por la sociedad dominicana. Porque en gran medida, muchas de las labores que hacen esos extranjeros ilegales, y siempre digo, la mano de obra extranjera es barata por su condición de ilegalidad. No por otra cosa, no porque sean haitianos, venezolanos, etcétera, sino por su condición y no solamente aquí, de ilegalidad. Sino, exacto, no solamente aquí, sino en el mundo, exactamente. Sí. Bueno, pero es que la labor que los dominicanos hemos rechazado hacer históricamente, ese vacío lo ha suplido la mano de obra extranjera ilegal haitiana. Y esos asentamientos, de hecho, yo estuve visitando el este esta semana y una persona nos decía que esos asentamientos tienen más de 20, 25 años ahí, desde que se comenzó a gestar el desarrollo inmobiliario de Bávaro, de Punta Cana, de esa parte del este, que hoy es la insignia turística. Y uno de los desafíos o dificultades que se pueden presentar el día de mañana, porque esta marcha no se puede ver solamente desde el punto de vista patriótico, hay que verlo desde su origen, que es lo que yo estoy planteando, pero hay que verlo también de las consecuencias que puede generar, positiva y negativa, y una de ellas es que la insignia del turismo dominicano, que se llama Punta Cana, es decir, usted le pregunta a mucha gente, usted le dice a mucha gente que usted es República Dominicana, y no dicen, sabe. ¿Y dónde queda eso? Y usted le dice Punta Cana y sabe dónde queda. Bien, es una referencia global. Entonces, esa insignia, mañana, una de las consecuencias que se va a generar, si no hay un plan de contingencia mediática por parte del gobierno y del sector empresarial o de los sectores empresariales vinculados al este, una de las consecuencias que va a generar es el llamado xenófobo de la República Dominicana con el tema del turismo. Eso hay que estar claro que eso va a ocurrir a propósito de nosotros salir de una situación de una extranjera desaparecida. Hay muchos medios que tienen ganas, que nos tienen ganas a nosotros en el extranjero. Es decir, hay una serie de factores que tienen que llamar a la sensatez. Aquí no hay una crítica a nuestro sentido patriótico bajo ninguna circunstancia. La hay, bajo ninguna circunstancia. Ahora, ese mismo sentido patriótico hace que uno visibilice el origen y las consecuencias que puede generar esa marcha. El mismo sentido patriótico, señores, porque las consecuencias pueden ser peor que la acción, que la causa, y eso también hay que tomarlo en cuenta. En mi caso, yo bajo ninguna circunstancia y en ningún escenario, ni siquiera en una plataforma tan importante como esta de RCC Media y de Sol, yo me atrevería a negar el derecho constitucional y fundamental a la libre manifestación y a las protestas. Yo justamente vengo de un movimiento juvenil que en algún momento entendió que las calles, las plazas, eran aptas para demandar derechos fundamentales y fue un movimiento que a lo largo de la historia fue exitoso. De modo que yo de entrada respeto y reconozco que cada dominicano tiene derecho a protestar y que hay que preservar ese derecho. Pero cuando una cosa seria, Millicent, discúlpame que te lo diga, pero a propósito de que tú hablas de los movimientos juveniles, yo estaba chequeando aquí ahora en mi cuenta de Instagram las reacciones que ha tenido la gente al comentario que yo hice anoche en el segmento Usted tiene la palabra de Telenoticias, donde yo hablaba de Alexander, déjame con el nombre completo, Ángelo Alexander Vázquez Hernández. Y como yo lo decía ayer, lo repito ahora, porque también hay que hablar de la calidad de la gente detrás de esos movimientos y de la seriedad del asunto. Eso va por otra cosa, no creo que tenga que ver con lo que estoy diciendo. A lo que yo voy es que aunque yo reconozco ese derecho, y otra cosa que tampoco hago es que le pongo agenda de protesta a la gente. En mi caso personal, yo entiendo que más estratégico sería dirigir esa marcha, en vez de dirigirla a Friusa, dirigirla
al Ministerio de Interior y Policía, que tiene un viceministerio que tiene que ver con el tema de migración, o dirigirla directamente a la Dirección General de Migración, o dirigirla a algunas sedes empresariales que son justamente las que sirven como caldo de cultivo para una mano de obra que es irregular. Por eso lo decía. Y que se incentiva. Pero yo no le voy a decir a nadie, protesta por esto, porque cuando a mí me lo han dicho, no, pero porque ustedes no protestan por tal y tal cosa, yo digo, pero haga su protesto usted. Claro. Yo protesto por lo que yo quiero, por lo que yo Millicent, entiendo. tú deberías hablar de tal cosa. Exacto. Hable usted. Hable usted, porque usted también tiene derecho a protestar. Entonces, a usted no le gusta la cosa de mi protesta, proteste usted. Ahora bien, lo que yo sí voy a hacer es señalar que ser dominicano y ser patriota es también ser estratégico. Claro. Señoras y señores, el principal activo que tiene nuestro país en materia económica es la estabilidad social y política, que es lo que atrae esa inversión extranjera y que permitió que República Dominicana, por lo menos en materia macroeconómica, liderara la región en términos de crecimiento del PIB. Eso, Millicent, y que Señoras no y tiene capacidad para señores, entender eso. eso hay que cuidarlo. Hay que cuidar la industria del turismo, que tiene muchas oportunidades de mejora. Ahí hay muchas cosas que mejorar, pero es una industria, un sector económico importante. Entonces, no podemos dejar que la pasión nos gane. Hay que protestar, sí. Pero que el tema de la migración, hay que lograr que se regularice, claro que sí, porque tú tienes autoridades Claro. que en el gobierno de Danilo se comenzó un plan de regularización, y desde que estas autoridades Pero asumieron en el 2020... No necesariamente vinculado a sectores productivos, sino por una sentencia del Tribunal Constitucional. Exactamente, pero lo que digo es que es mejor que el Estado tenga una política real y clara y no salir cada vez que los números están bajitos en el gobierno y queremos aumentar la popularidad, poner el tema haitiano de manera irresponsable y populista, pero cuando tú evalúas, Yuri, las políticas públicas, no se le dan sostenibilidad, no hay un seguimiento real y puntual. ¿Qué te iba a decir antes de darle paso a los compañeros? Te iba a decir que es un tema, el de la migración, similar al que hemos hablado del tema del tránsito. Es un vacío de autoridad. Claro. Pero Originales de la protesta son sumamente válidas. No sé si necesariamente la forma en la que se está haciendo es la mejor. No sé si necesariamente es factible usted estar en una protesta donde hay múltiples agendas. Y lo he dicho, aunque me critiquen de parte y parte. Así como en la gente que tiene una agenda muy radical en cuanto al nacionalismo, aunque yo siempre he defendido nuestra dominicanidad, se cuelan otras cosas, ponen una vaina de Tron atrás y todo eso que nada tiene que ver. Por eso no me sumo. Por eso a veces en otras protestas ya más progresistas con las que comulgo, no siempre voy. Porque tú vas por un tema, tú vas por las causales, pero ahí quieren meter la corrupción, ahí quieren meter el medio ambiente, ahí quieren meter la agenda LGBT. Carajo, yo voy por una vaina, no me metan las otras. Entonces también entiendo que por parte del gobierno, más que enviar una línea de mensajes para desacreditar la protesta, lo que tienen que hacer es garantizar las condiciones para que se dé de manera adecuada o gestionar que las acciones del Estado estén en pro de eliminar estas situaciones que tanto desasosiego tienen. Porque desacreditar una marcha, que puede bien desacreditarse ella sola, no debería ser el objetivo ni del gobierno ni de los comunicadores afines del mismo. Aquí ha faltado, yo creo que aquí lo más importante es que ha faltado sinceridad. Históricamente ha faltado sinceridad en esta discusión y en este problema o situación que enfrenta la República Dominicana. Y ha faltado sinceridad porque en el caso de esta marcha o de esta protesta, la primera pregunta que hay que hacer, justo con lo que ustedes están refiriendo, es ¿por qué o para qué se está protestando? Hay que hacer esa primera pregunta y hay que delimitar las razones de esto. No para cuestionar su legitimidad. Aquí cada quien tiene el sagrado derecho constitucional de protestar por lo que le dé la gana. Y podemos estar de acuerdo con las razones de la protesta. Pero el por qué y para qué se está protestando nos va a permitir a nosotros entender el problema. Porque la protesta no va a ser la causa de lo que pueda pasar allí.
La protesta va a ser el medio para una consecuencia de algo que se está germinando históricamente en la República Dominicana. Porque esa protesta es una manifestación, en el sentido amplio de la palabra, de un sentimiento que tienen los dominicanos frente a la falta de autoridad. La protesta no es causa. La protesta es un medio que va a servir para una consecuencia desastrosa. ¿Y desastrosa por qué? Porque ¿a quién va a defender la autoridad dominicana? En el caso de que allí haya un evento de agresión, de violencia, de desorden. ¿A quién va a defender? La autoridad tiene que defender a todo el que esté en este territorio. Entonces eso le va a crear un problema a la autoridad pública, le va a crear un problema a la comunidad, va a crear un problema de imagen país, va a crear un problema en la zona turística. Y con eso yo no estoy diciendo que no se debe protestar. Lo que yo estoy diciendo aquí es que si hubiese un ápice de sinceridad en esta discusión, quizás la protesta ni siquiera fuera necesaria. Yo les voy a hacer una pregunta. Con el nivel de inteligencia que hay en la República Dominicana, en las instituciones públicas de la República Dominicana, ¿a cuántos militares ustedes han visto que han sancionado en los últimos 10 años, 15 años, por trata de personas o por permitir la entrada de ilegales por la frontera? ¿A cuántos militares o agentes, servidores públicos de diferentes instituciones públicas, migración, sea aduana, sea la DNCD, sea el Ministerio de Defensa, lo que usted quiera, ustedes han visto que han sancionado por el cruce de mercancía contrabandeada por la frontera, por el cruce de armas ilegales? O sea, ¿a cuántos? Entonces, o no se está haciendo nada en ese sentido, o hay un secretismo con ese tema, o no está habiendo una conversación sincera entre la sociedad y las autoridades, o todas las anteriores. No la puede haber, Fran, porque cuando tú ves que, por ejemplo, un gobierno toma como tema crucial, fundamental de su campaña, el tema haitiano, para luego no responder en la misma medida que ha utilizado el discurso como arma política, bueno, lo que se genera es eso, un vacío en la sociedad que dice, ven acá, pero que yo tengo gente prometiéndome a mí una realidad que no me cumple, y ese es el gran problema de la democracia. Lo tomo como tema gobierno, Yuri, porque... Perdón, Roselvi, para terminar esa idea ahí, porque no, me quedé diciendo que eso puede alimentar. Me quedé con las instituciones públicas, que son las llamadas a garantizar la integridad de la frontera, de la soberanía, de la seguridad. Pero les pregunto, ¿a cuántas empresas privadas, productores agrícolas, empresas de construcción, empresas turísticas, a cuántas empresas privadas ustedes han visto que han condenado, que han perseguido por la contratación de mano de obra ilegal? ¿A cuántas? No se ve. Entonces, si usted no tiene un régimen de sanción, publicidad y una conversación transparente y sincera con la sociedad dominicana, que está histérica, preocupada, con justa razón por la situación de la inmigración ilegal, y usted no le dice a quién usted está sancionando desde el punto de vista del servicio público y desde el punto de vista de las empresas privadas, usted está creando el caldo de cultivo como Estado, como gobierno, para que una sociedad enervada y preocupada le dé cabida a situaciones como las que se están dando ahora. Y eso va a convertir esta marcha en el punto de partida para muchas otras acciones que potencialmente podrían darse en manos de organizaciones de la sociedad civil, de particulares, e incluso de outsiders que vengan. Outsiders se usa más como término político, pero me refiero a figuras que nazcan, que crezcan, que se engrandezcan, que se inflen, aprovechando una coyuntura muy puntual que debió haber estado en manos de las autoridades. Y cierro diciendo lo siguiente: aquí se pasaron 3 años y medio hablando de una verja perimetral para proteger la frontera, que dejó de ser tema, que no ha seguido el ritmo y la intensidad que se había prometido, y que además, por esa falta de sanciones sobre los agentes públicos llamados a preservar la seguridad y la integridad de la frontera, volvemos con lo mismo. Usted puede hacer un muro de 850 metros de alto a lo largo de la frontera entera, pero si el que tiene la llave del candado puede hacer lo que le dé la gana y usted no lo va a someter,
usted va a estar provocando exactamente lo mismo con el dispendio de dinero que costó esa verja. Por esa razón, usted ve que antes, hace 30 años, 20 años atrás, mandar a un militar a la frontera era una forma de castigo a lo interno de los organismos castrenses, y mandarlo ahora es básicamente un premio. Tú sabes que tomando como pie de amigo el concepto de la sinceridad del que tú hablabas y el de la seriedad que mencionaba Millicent ahorita, yo creo que una de las cosas que tenemos que ver también, y es por lo que te lo mencionaba ahorita Millicent, lo que hay detrás de los movimientos que organizan estas marchas y estos reclamos, y por eso me refería al presidente o al joven que encabeza la antigua Orden Dominicana, Ángelo Alexander Vázquez Hernández, que yo hacía un comentario el día de ayer en el otro espacio que participo, y he visto cómo han reaccionado furibundos los seguidores de este joven o algunas personas que se han montado en la ola sin necesariamente entender lo que hay detrás. Y aquí vengo con lo de la sinceridad y la seriedad. Yo me pregunto si es cierto, y yo no digo que una persona porque no tenga títulos universitarios no pueda realmente estar interesada en un tema, pero no me luce, porque lo he escuchado en diversas entrevistas y ojalá que pudiéramos pronto tenerlo aquí, no me luce por las participaciones que he escuchado de este muchacho, que sea él realmente, bueno, él sí organiza o sí está al frente de esta llamada antigua Orden Dominicana, pero no me cabe dudas de que detrás de él hay gente o hay algunas organizaciones más estructuradas que puedan querer sacar provecho de este tema. O sea, yo creo que hay que ver cuáles son los propósitos ulteriores de la gente que va a capitalizar esa marcha mañana. O sea, además de quienes la están organizando, bueno, y ahí lo estamos viendo en pantalla para los que nos están viendo por televisión. Señores, 28 años. Y dice él que empezó, claro, no como antigua Orden Dominicana, pero que empezó los primeros movimientos cuando tenía 14 años. Quienes le han dado seguimiento a su trayectoria lo recordarán porque él fue militante del PRD, de la juventud del PRD. De hecho, los últimos ápices que se vio de él en el PRD fue cuando en el 2015, 2014 más o menos, que fue cuando empezaron las manifestaciones por las injusticias que se estaban dando al interno del PRD, que los jóvenes se encadenaron, no sé qué, por las sentencias que estaban dando el Tribunal Superior Electoral y demás. Ahí fue como en las últimas ocasiones que se le vio dentro del PRD en esas manifestaciones públicas. Pero mucha gente sabe quién es Ángelo y algunos comportamientos quizás un poquito erráticos que este muchacho ha mostrado. Entonces, dije que ahora que dirige la antigua orden, perfecto. Yo no dudo que él sea un empantalonado, que esté dirigiendo esto, pero la verdad es que hay gente aprovechándose de él y este movimiento que él ha armado. O sea, hay gente que está aprovechando incluso la viralidad y las pasiones que genera este tema. Y nosotros lo vamos a ver el lunes. O sea, gente que se ha montado en esa ola para aprovechar eso. Desde partidos políticos hasta supuestos independientes, influencers. Entonces, como que vamos a ver la cosa con claridad y no nos dejemos tomar de tontos útiles. El tema del paramilitarismo a mí me preocupa. De manera bueno, él lo ha dicho muy, oficialmente, pero muy particular, tú lo dices por la indumentaria, sí, que es una referencia a la estructura militar, a símbolos y eso. Y eso a mí me preocupa. A mí me encanta aprender en cabeza ajena. Y yo creo que República Dominicana no puede vivir de espaldas al mundo. Tiene que ver cómo han sucedido algunos fenómenos en otros países, lo que le costó, por ejemplo, a Colombia, el tema de tener movimientos paramilitares, y le sigue costando. Lo que le costó a México, y le sigue costando. O sea, muchas veces, los dominicanos y las dominicanas no valoramos en su justa dimensión lo que tenemos como sociedad, lo que tenemos como país. Y el tema de los outsiders es otro ejemplo de cómo tenemos que ver qué ha pasado en otros países con esos famosos outsiders. Bueno, o sea, yo tengo esta semana la policía apresó un par de muchachos de una organización que sigue como oficialmente paramilitar, pero por lo menos la llamada antigua Orden Dominicana no se describe como tal. Sí estamos viendo que la policía está persiguiendo a un grupito de los alcarrizos que está dando... y tiene alas, si tiene pico, entrenamiento, y tiene alas, vuela. Aunque no diga que sea paja. Claro, porque además con esa indumentaria hasta se confunden con la propia autoridad. Sí. El día de mañana, eso hay que tomarlo en cuenta. Claro. Y tengo la información que ustedes mencionaban con los outsiders. Tú decías, Fran, no, porque eso vinculado al tema político, no, pero en este tema... No, que se utiliza más. El intrusismo, que hay gente metiéndose en un montón de cosas que no es para la que está. Esto es una acción política lo que está ocurriendo mañana y nunca se puede desvincular de una acción política. Por lo que tengo la información de que hace 2 o 3 semanas hubo un retiro, no voy a decir de quién, pero protagonizado por empresarios
y la conversación giró en más del 80% del tiempo que estuvieron retirados sobre la preocupación que tienen los empresarios de que un outsider ascienda a la presidencia de la República o a un estamento de poder. Pero es precisamente lo que nosotros hemos hablado aquí. Bueno, el vacío de autoridad y el ataque. Nunca, yo lo dije el sábado pasado en mi comentario, nunca antes como ahora el sistema de partidos políticos se había visto tan debilitado. Nunca antes como ahora. Y nunca antes como ahora los propios sectores empresariales se habían identificado con potenciales candidatos a la presidencia. Siempre lo hacían de manera muy somera, muy escueta, con absoluta prudencia, y ahora no es nada difícil usted vincular una persona con aspiraciones presidenciales a un grupo económico. No es nada difícil. No es nada difícil. Y eso también conlleva una atomización, no solo en el sistema político, sino también en parte de la productividad económica. Porque bueno, si el que toma la decisión y te regula entiende que la persona que tú pretendes apoyar o está apoyando, que tiene la intención de apoyar, no es la que le conviene políticamente hablando, su decisión se va a ver influenciada, quiera o no, sobre ese criterio. Entonces, aquí hay una serie de cosas en este país que tienen que comenzar a hablarse y bajarle un poco a la celeridad para que entonces podamos seguir avanzando como nación. De lo contrario, la situación puede ser calamitosa. Y el tema del liderazgo de manera general, de la falta de liderazgo. Hay un vacío absoluto de liderazgo. En términos sociales, en términos académicos, señores señores, en este país las universidades no son centro de debate, no son referencia. Aquí no tenemos Sintán como hay en otros países. En términos empresariales también, nosotros tuvimos en algún momento como país instancias como el empresariado de Herrera, que era un foco de pensamiento constante a nivel social y nivel político, no partidario, pero a nivel político. Todo eso se ha perdido. Las discusiones importantes aquí se han ido diluyendo. Y creo que no es de manera tan fortuita. No, yo te voy a decir algo. Mira, Fran, claro, aquí desde los años 80, las olas neoliberales, uno de los puntos que tenía era la atomización del pensamiento. Y achicar el Estado y debilitar los partidos. Eso es verdad, claro está. Yo entiendo, Yuri, que también los partidos tienen una cuota de responsabilidad. Es lógico. Y lo hablábamos ayer, no forman su militancia. Antes, un dirigente político era una persona con un nivel de pensamiento crítico, pero ya hoy pero que la gente lo decía, tú podías identificar fácilmente un PLDista por la manera en la que te hablaba. Hay un problema serio con ese asunto, Yuri, y quiero hacer un llamado. Aprovechando que tú estás aquí y que, bueno, que estamos juntos, quiero hacer un llamado a los partidos de oposición, a todos, sobre todo a los mayoritarios. Y voy a empezar por casa. Hay una evidente falta de humildad en las altas dirigencias de los partidos de oposición que está desfavoreciendo la posibilidad de que los partidos de oposición reconecten con una parte importante de la sociedad dominicana. Y esa falta de humildad se manifiesta en la incapacidad de la alta dirigencia de los partidos de oposición mayoritarios de reconocer la capacidad, el talento y de darle espacio de participación real en la toma de decisiones a los jóvenes de su partido. Hay un criterio de nosotros lo sabemos todos. A los jóvenes de edad y de pensamiento. Sí, de edad y de pensamiento. No es un tema meramente generacional. Hay una falta de humildad en el sentido de que nosotros ya pasamos por ahí, nosotros no la sabemos todas, nosotros sabemos lo que hay que hacer. Y eso está creando desmotivación en una gran parte de la población joven que se ha dedicado a la política desde su más temprana edad. Lo digo por experiencia propia y lo digo por experiencias compartidas. Está pasando en los partidos de oposición. Sean más humildes y denle más espacio a las figuras que no es que lo van a relevar, que no es que lo van a sustituir, que les van a acompañar en el proceso para que puedan volver a reconectar con la sociedad. Porque la experiencia política que tienen todos los altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo y del PLD sobre todo, la experiencia política que ustedes tienen no les garantiza que ustedes sepan hablar el lenguaje de la sociedad de hoy. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados.